Tengamos paciencia. El proceso, tu proceso, aún no termina. Eso lo vamos a reflexionar en el libro de Job, capítulo 6, versículos 11 y 12, en el cual dice lo siguiente. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Son dos preguntas que hace Job. Continúa diciendo en el versículo 12, ¿es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? Entonces vamos a tratar de saludar, vamos a nosotros completar esto. Cuando nosotros estamos leyendo este versículo, que es tan hermoso, que nos trae a la memoria el libro de Job, ¿qué es lo que leemos nosotros aquí en el texto, queridos hermanos? Nosotros vemos que nosotros debemos tener paciencia, nosotros debemos tener una paciencia y esperar en Dios, porque nuestro proceso aún no ha terminado. Tu proceso aún no ha terminado y debes ser paciente. Lo estamos viendo en el libro de Job, porque Job, recuerden que Job es un siervo de Dios, un hijo de Dios, el cual perdió todo en cosa de meses. No se especifica cuánto fue el día, si 3 días, no, pero pierde todo. Sus hijos, sus ganados, sus animales, sus criados, su casa, todo lo pierde él prácticamente al mismo tiempo. Y recuerden que Job era hombre intachable, temeroso de Dios, agradable a Dios, hijo de Dios, que él decía, ¿has visto a mi siervo Job? Intachable, temeroso de Dios, ofrenda todo lo que tiene, ofrendaba hasta los hijos Job. Y vemos que Job aquí, nosotros, el tema del día de hoy es, tengamos paciencia porque el proceso aún no ha terminado. Entonces, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? Se hace una pregunta Job. ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o mi carne de bronce? En el texto que estamos leyendo o que hemos leído, para comenzar, Job, ya expliqué un poquito quién era Job. En medio de su dolor, de enfermedad, llegó a sentir que ya no tenía fuerzas para esperar la ayuda de Dios. Y que quizás no valdría la pena seguir teniendo paciencia. Eso es lo que estaba pensando Job ya a esa altura, como le digo, de todas esas cosas que ya le estaban pasando. Él ya, yo creo que decía, no quiero tener paciencia, o sea, ¿para qué? O sea, es la pregunta. Pero ninguno de nosotros, yo creo que para ninguno de nosotros es fácil esperar y tener paciencia cuando la situación de nuestra vida se vuelve difícil. Cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando hay soledad, depresión, adicciones, es muy difícil, hermano, y eso te lo digo yo, te lo dice alguien que ha pasado por esos procesos, está en un continuo crecimiento espiritual, pero es muy difícil tener paciencia en esos momentos de angustia, cuando lloras, cuando sientes que necesitas del mundo. ¿A qué me refiero cuando hablamos de que necesitas al mundo? Cuando necesitas ir a hacer esto malo que estás haciendo. En mi caso a lo mejor eran adicciones, alcohol, pueden ser fiestas, adulterio, etcétera, robo, mentir. Es muy difícil en ese momento ser paciente, cuando estás pasando por angustias, cuando estás pasando por un dolor, cuando estás pasando por una enfermedad, hermano. Yo estuve en ese proceso también, por eso me encanta el libro de Job. He pasado ese dolor, yo lo ha pasado mi familia directamente. En la enfermedad es muy difícil tener paciencia y decir, se haga su voluntad. Pero la palabra del Señor nos hace una llenura en el espíritu, nos alimenta, nos fortalece, nos conforta y nos da esa paciencia en el cual en ese momento difícil de prueba, de desierto que podemos llevar, nosotros fortalecemos nuestra fe y somos guiados por la mejor persona, somos acompañados por la mejor persona, somos consolados por el mejor consolador.
Que nuestro Padre Celestial a través de su Santo Espíritu. Si somos pacientes en Cristo Jesús, si tenemos esa paciencia, tomamos la paz que Él nos ofrece, porque recuerden, siempre lo he dicho, Él nos dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz no es como la que te da el mundo. No se turbe tu corazón. También nos dice, no entres en el afán. Yo sé lo que tiene, si yo sé, todo el mundo, dice Dios, todos los que, aunque los que no creen en mí, tienen necesidades de todas esas cosas que tú necesitas. Yo las conozco. Ten paciencia. Un padre le dará una serpiente si un hijo le pide pan. Recuerden esa palabra. Entonces estamos hablando que debemos tener nosotros paciencia, porque el proceso, tu proceso, mi proceso, aún no ha terminado. Aún no ha terminado. Por eso en esos momentos que tenemos, en esos momentos de dolor, de angustia, de enfermedad, de soledad, en esos momentos tenemos que confiar en nuestro Dios, en su amor, en su bondad y esperar con fe que Él complete el proceso que ha comenzado en nuestras vidas. Jeremías capítulo 29, versículo 11, ¿qué nos dice ahí? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Es difícil, hermano? Claro que sí. Es muy difícil esperar en esos momentos de dolor, de enfermedad. Es muy difícil, sí. Te lo dice alguien que lo ha vivido. Pero cuando logras tener paciencia a través de la oración, la comunión con el Padre Celestial, empiezas a tener paciencia porque confías en su voluntad. Recuerda que nuestro Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, todo y soberano. Y al ser soberano nuestro Dios, que tiene la soberanía sobre nosotros, nosotros con humildad debemos aceptar sus decisiones. Y recuerda que Él espera que tú fortalezcas tu fe con Él, porque tu proceso ha comenzado en tu vida. Y todos los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos y las decisiones de Dios para sus hijos son perfectas, aunque nosotros no las veamos. A veces un padre castiga a un hijo para un bien futuro. Hacer el bien no siempre significa caer bien. No te va a caer bien Dios cuando tú te niega algo, cuando tú crees que te está negando algo. No te cae bien Dios, pero Él te está haciendo un bien, porque Él está viendo el pasado, presente, futuro. Y Él está viendo tu futuro, el futuro de tu familia, de tu hija, de tu tío que vive en Arica, de tu tío que vive en Colombia, de tu tío que vive en Cuba. Está viendo todo el puzzle. Nosotros, como hijos de Dios, nosotros tenemos que estar ahí presente en paciencia. Debemos estar con paciencia. ¿Para qué? Para que nosotros seamos probados a través de la prueba y seamos hallados vencedores ante Dios. Vencedores ante Dios. Tengamos paciencia, tu proceso está ahí. En esos momentos de dolor, de angustia, repito, para continuar, tenemos que confiar en nuestro Dios. Debemos confiar en su amor, en su bondad, en sus decisiones y esperar con mucha fe que Él complete el proceso que ha comenzado en nuestras vidas, en tu vida. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esperar con paciencia en los momentos de proceso
no son fáciles. Esperar con paciencia que los procesos terminen nunca es fácil. Aunque sepamos que al final de todo valió la pena. Yo sé, no es fácil, porque nosotros tenemos esta palabra profética que nos dice, espera, ten fe. Sabemos ese resultado, pero no es difícil. Es muy difícil para nosotros, me fue muy difícil a mí. Ejemplos. Cuando horneamos un pastel o un postre, ese pastel tiene un tiempo determinado de cocimiento, ¿cierto? Hay que poner una temperatura determinada para hacer ese pastel. ¿Por qué? Pero si por nuestra impaciencia no esperamos que termine el proceso de ese pastel, esa torta que podamos estar haciendo, ese postre, no va a quedar bien cocido. No tendrá buen sabor ese pastel si no tenemos paciencia. No podremos disfrutar de ese pastel que tanto nos hemos esmerado en hacer porque nos apuramos. A pesar de que hayamos utilizado los mejores ingredientes para hacer esa torta, ese pastel, los más finos ingredientes, si nosotros nos apuramos, no tenemos paciencia, ese pastel no va a quedar bueno. El proceso tiene que completarse para que sea perfecto ese pastel y sea una delicia. Vale la pena esperar que Dios complete su proceso en nosotros. Vale mucho la pena. ¿Por qué? Por las bendiciones que por medio de estos procesos el Señor traerá a tu vida, a nuestras vidas. Leamos 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 10. Dice lo siguiente, atento hermano, atento. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que me maravilla día a día la palabra del Señor. No hay nada que me deje más asombrado que cuando la palabra del Señor se revela a mi vida. Cada vez que tenemos dudas, tú que estás viendo este video, que te lo compartieron, y estás en este camino cristiano, en el Evangelio de Cristo, no importa tu denominación, aquí se hace un humilde programa alabando a Dios, alabando su palabra, dando gloria y honra como siempre al Padre Celestial, su Hijo y el Espíritu Santo, uniendo las iglesias, no separándolas, uniendo las iglesias, sea quien sea el Evangelio de Cristo, la gran comisión, ir y evangelizar, ir y predicar mi evangelio, ir y enseñar a todas las naciones, a todas las personas. Todos son bienvenidos acá. Puedes dejar su comentario con respeto, todos son bienvenidos. Entonces, estamos hablando de que debemos tener paciencia. Debemos tener paciencia en los momentos de aflicción, ¿cierto? Debemos tener paciencia. Como lo dije, si nosotros estamos preparando ahí, si tú estás preparando un pastel, si tú estás preparando algo rico, si te apuras, le ponemos mucho fuego, se va a quemar, no va a quedar bueno. Y todo ese tiempo que gastaste se va a desperdiciar. Es difícil porque lo estamos dando como ejemplo. Imagínate, tú sabes que Dios tiene bendiciones para tu vida. Tú sabes porque tenemos fe, congregamos, oramos, ayunamos, estamos con Cristo. Sabemos que viene un buen resultado porque los tiempos de Dios son perfectos. Pero nos es difícil en nuestra calidad humana esperar en Cristo Jesús. Sabiendo que el resultado es bueno para nuestras vidas, sabiendo, nuestro cuerpo nos impacienta, nuestra mente nos obliga a querer saltarnos el camino. Es ahí donde nosotros debemos hacer llenura del Espíritu Santo, comunión con Dios a través de la oración, de ir a las iglesias, para entrar en paciencia,
y buscar todo lo bueno, todo lo grato, todo lo de buen nombre, dice el Señor. Eso alabad. Y al alabad eso, nuestro Señor hablará a nuestro espíritu y entenderemos los tiempos de Dios, el propósito tuyo. ¿Vale la pena esperar que Dios complete su proceso en nosotros? Claro que vale la pena. ¿Por qué? Por las bendiciones que por medio de estos procesos el Señor traerá a nuestras vidas. Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que nos dice lo siguiente. Pero atención, hermanos. Atención tú que estás viendo esto. Mucha atención a esto. Mas el Dios de toda gracia, recuerden que gracia es un regalo que no merecemos, es algo que se da sin merecerlo. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poquito de tiempo. El mismo, ese Dios, el mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tómalo para ti. Ahí está esa promesa que te debe hacer volver a tu paz, a olvidar la impaciencia. Tengamos paciencia. Tengamos paciencia. Tu proceso aún no ha terminado. Tu proceso aún no ha terminado. Ten paciencia, ten paciencia. Por medio del proceso que estás pasando, el Señor nos perfecciona. Por medio de ese proceso que tú estás pasando, por el medio de los procesos que yo estoy pasando en mi vida en estos momentos, Dios me está perfeccionando. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Qué nos dice ahí? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poquito de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La palabra perfeccionar es encontrar en este versículo, que encontramos en este versículo, se refiere a completar lo que nos falta. Es decir, que por medio del proceso que está pasando, el Señor nos hace madurar espiritualmente. El proceso nos permite conocer más y más a Dios, nos hace crecer en la fe, nos permite conocer más de su obra y tener verdadera convicción de lo que hemos creído, porque experimentamos verdaderamente el poder de nuestro Dios y su palabra a través de ese proceso. Tengamos paciencia. El proceso aún no ha terminado. Descansa en Dios. Vengan a mí todos los que tengan problemas, que estén afligidos, que estén pasando en un proceso. Entréguenme esas cosas a mí. Yo los haré descansar, dice el Señor. Lleve mi yugo es liviano. Efesios capítulo 4, versículo 14. Porque ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿En qué momento de nuestra vida cristiana aprendemos a creer y a confiar en las promesas de Dios? Pregunta. En los tiempos de angustia, en los tiempos de aflicción. ¿Qué quiero decir con esto? En los procesos que Dios permite en nuestras vidas, nos acercamos más y más a la fe, a creer en Dios. Tengamos paciencia, tengamos paciencia. Tu proceso aún no ha terminado, nuestros procesos aún no han terminado. Por medio del proceso el Señor nos afirma. ¿Qué quiero decir con esto? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10.
mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La palabra afirmar que leemos aquí en este texto de Primera de Pedro capítulo 5 se utiliza la palabra griega que dice, no sé si la voy a pronunciar bien, pero es heterizo, que significa sostener y dar apoyo. Eso es lo que nos dice cuando afirme, el mismo que Dios os perfeccione, afirme, o sea que el mismo nos va a sostener, el mismo nos va a dar apoyo. Durante el proceso el Señor nos demuestra su amor, su fidelidad. ¿Cómo? Sosteniéndonos en nuestros momentos de debilidad, de desesperación, de conflictos familiares. En esos momentos de procesos es que el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, nos demuestra su amor y fidelidad, sosteniéndonos en nuestros momentos de debilidad, como lo dice el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto el pueblo, por luz de las naciones. Por medio del proceso, durante el proceso, el amor de Dios, su fidelidad, nos levanta si caemos en desánimo, en depresiones, en desesperación. Vamos al libro de Salmos 37, versículo 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostendrá su mano. El amor de Dios, su fidelidad, su gracia, nos levantará cuando nos caigamos. Cuando caigamos, su amor, su fidelidad, su gracia, su amor nos levantará. Cuando caigas en desánimo, en desesperación, recuerda esta palabra de Salmos 37, versículo 24. Cuando el hombre cayere, el hombre, la mujer, cayere, o sea, caiga, no quedará postrado, o sea, no quedará en el piso, no quedarás en el piso, porque Jehová sostendrá tu mano. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. La misma mano de Dios es la que te levanta. En gloria, en poder, en poder. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué crees que nosotros creemos a esa palabra? Porque hay poder en la palabra del Señor. No es hijo de hombre para mentir. El Señor nos demuestra con su amor, con su fidelidad, que Él nos apoya. Él va a seguir apoyándonos por medio del amor, con ese amor fraternal de nuestras familias, de nuestros amigos, por medio de nuestros hermanos en Cristo. Dios va a seguir apoyándonos para que no te sientas solo. El que tenga oído, que oiga. Salmo 118, versículo 7, ¿qué dice ahí? Jehová está contigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que aborrecen. Pero aquí, ¿qué dice? Jehová está contigo, está entre los que te ayudan a Jehová. Puede ser un hermano en Cristo, alguien en familiar, un hermano de tu congregación, de tu iglesia, como lo digan. Por medio de los procesos, Dios nos fortalece. Hemos dicho que por medio del proceso el Señor nos afirma, en lo que dice Pedro. Recuerden que dice, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hemos hablado cómo Dios a través del proceso nos perfecciona, cómo a través del proceso nos afirma.
Ahora, por medio del proceso, Dios nos fortalece. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Este versículo, este capítulo, hermano, guárdenlo. Guárdenlo para ustedes. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poquito de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, por medio del proceso, Dios nos fortalecerá. No podemos negar que durante los procesos de nuestra vida, Dios permite, no podemos negar, yo no lo puedo negar porque fue así, no podemos negar que durante los procesos que han pasado en mi vida, Dios los ha permitido. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de nuestra humanidad y debilidad. Soberbia. Yo puedo solo. ¿Le suena algo eso? No necesito ayuda. No podemos negar que durante los procesos que nuestro Dios permite en nuestra vida hay momentos en los cuales sentimos que nosotros podemos, pero al mismo tiempo nosotros debemos sentir cuando no podemos más, cuando tú ahora estás pensando ya no puedo más, hay momentos en los cuales sentimos que las fuerzas nos faltan, porque yo digo ya no puedo más, yo he estado en ese proceso. Es por eso que una de las grandes bendiciones de los procesos de Dios en nuestra vida es darnos cuenta de nuestra humana debilidad. Salmo 9:20. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Eres un hombre, un ser humano en la tierra. Aquí nos permite reconocer con humildad que no podemos alejarnos de Dios, que necesitamos su poder, su fortaleza y su ayuda en nuestras vidas. Eso nos dice este versículo que acabamos de leer en el Salmo 9:20. Por medio de sus procesos, el Señor nos permite reconocer que muchas veces es necesario quebrantar nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, para que el poder de Dios pueda fluir en tu vida, en mi vida. Es ese proceso que Dios está permitiendo para quebrantar tu soberbia, tu autosuficiencia, el yo puedo, no necesito ayuda. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, 7. Continuamos. Por medio del proceso, de los procesos, Dios nos establece. Dios nos establece por medio de los procesos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo digo? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Entonces, por medio de los procesos, Dios nos establece. ¿Y de qué estamos hablando? Ten paciencia. Tu proceso aún no ha terminado. La palabra establecer que vemos en el texto de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, esa palabra establecer, que os establezca, quiere decir en griego, recuerden mi interpretación griega, temelio, que significa fundamentar o establecer sobre una base sólida. Estamos llegando al final de este programa. Recuerden que tenemos redes sociales, síganos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube.
vayan a ver nuestras publicaciones en Instagram. Compartimos versículos con imágenes bien bonitas. En YouTube pasamos los programas del podcast que subimos acá. Hacemos bastante reels y los publicamos en YouTube para que los puedan ver sin problemas, sin anuncios. Por supuesto, también tenemos TikTok. Visítennos y, por supuesto, apoyen no solo este programa, hermano, que no se malentienda. Apoyen todo lo que sea de Dios, todo lo bueno, todo lo que sea de buen nombre, todo lo que traiga paz, que traiga esperanza, apóyenlo, compártanlo a sus hermanos, a un trabajador, y obviamente compartan la palabra del Señor. Hagamos llenura del Espíritu primero para que no seamos tentados, para que no decaigan nuestras fuerzas. Mira que te mando que te esfuerces, dice el Señor. Fortalezcámonos y evangelicemos, entreguemos la palabra del Señor. Recuerden, acá tienen un humilde servidor del Evangelio de Cristo. Yo no soy un pastor, yo no soy un gran teólogo, simplemente un hijo de Dios, que la palabra de Dios ha cambiado, que ha podido ver su gracia, que he podido sentir su presencia, que he podido ver milagros en mi vida a través de la palabra del Señor, a través de la comunión con Dios, en la oración, en la lectura, en la evangelización. Acá son opiniones propias, mías, con experiencias que puedo dar testimonio, que hay un Dios todopoderoso, hay un Dios que nos da paciencia, hay un Dios que nos fortalece, que hay un Dios que nos perfecciona, que nos afirma. Y es este testimonio que quiero llevar, y como le dije en el otro video, siempre le digo al Señor: Padre, si tu presencia conmigo no va, no me saques de este lugar. Como dijo Moisés, si tu presencia con nosotros no va, mejor no nos saques de este lugar. Señor, quiero que viva siempre tu presencia en mí. Evidenciemos, demos frutos. Bueno, esos son otros temas. Ya, continuamos. Entonces ya saben, síganos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, como Bienaventurados Podcast. Entonces, quedamos en que en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, que nos dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, en el medio del proceso, nuestro Señor a veces nos puede hacer. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos a la humildad, olvidemos la autosuficiencia y volvamos con humildad a los pies del Padre. Volvamos con humildad a decir: Padre, perdóname, en ti quiero descansar. Por medio del proceso, Dios nos establece. ¿Qué queremos decir con que Dios nos establece? Porque lo vimos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, donde dice: y Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hemos dicho que esa palabra en griego es temelio, que significa fundamentar, establecer sobre una base sólida. Y llegando al final, el Señor hace que nuestra vida tenga un fundamento sólido, demostrándonos primeramente por medio de las dificultades y tempestades que nuestra vida no tiene un verdadero fundamento si no estamos confiando en las cosas que son de Dios. Es eso. El Señor hace que nuestra vida tenga un fundamento sólido. No es nuestras capacidades la que hace que mi fundamento sea sólido. Dice el Señor, Jesús le dice: sobre esta roca edificará mi iglesia. Cuando está en el diálogo con los apóstoles, le pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Y le pregunta a uno, después le pregunta a otro, después pregunta a Pedro: Pedro, ¿quién quiere decir yo? Tú eres el Hijo de Dios. Le dice: porque no te lo ha revelado ni carne, ni hombre. Pedro, ahora te llamarás, que es roca. Sobre esta roca edificarás mi iglesia. La roca es Cristo Jesús. Toda edificación que se haga sobre esa roca será firme. No puedes edificar en arena, en barro, en tierra, porque esa edificación, si bien a lo mejor va a funcionar, no será firme en los momentos que venga el río, que venga la lluvia, que venga la nieve.
que son los problemas, son las dificultades, son los procesos, son los desiertos. Es solo en la roca Cristo Jesús, cuando fundamentamos nuestra vida ahí, es cuando los procesos, las dificultades, pasan a ser procesos y dificultades, pero que nos fortalecen, que nos dejan tranquilos, que podemos enfrentar confiadamente, con una paz, con un gozo, porque no entramos en impaciencia, porque sabemos el resultado. Eso sí, cuando vivimos en Cristo Jesús. ¿El Señor hace que nuestra vida tenga un fundamento sólido? Claro que sí. ¿Cómo lo hace? Demostrándonos primeramente por medio de las dificultades y tempestades que nuestra vida no tiene aún fundamento, un verdadero fundamento. Estábamos confiados en las cosas que nos dan verdaderamente seguridad y fortaleza. O sea, creemos. ¿A qué me refiero con eso? Nuestra fortaleza creemos que la tenemos porque tenemos mucho dinero, porque tengo mucha educación, porque tengo un trabajo largo. Y esa pasa a ser mi fortaleza. Me equivoco, creo que eso fortalecerá mi vida, creo que esos son los fundamentos. Recuerden que todo eso es pasajero. ¿Qué dice? Dice, en eso a veces fortalecemos ahí afirmamos nuestra fortaleza. Mateo 7, pero vamos a ir a Mateo 7, 26, 27, que dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Tus fundamentos deben ser Cristo Jesús, su palabra. Es por eso que durante el proceso debemos reconocer la necesidad de tener un fundamento sólido en nuestra vida. Y es por eso que nos establecemos solamente echando raíces en Cristo, en su camino, en su iglesia. Es durante el proceso que nos convertimos en árboles plantados por Dios, en Dios y para Dios. Salmo capítulo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Jeremías capítulo 17, versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Es por eso que les vuelvo a decir que durante el proceso reconocemos la necesidad de tener un fundamento sólido en nuestras vidas, y ese fundamento sólido es la palabra del Señor. Y es por eso que nos establecemos cuando conocemos la palabra del Señor, somos obedientes al Señor, y así empezamos nosotros a echar raíces en Cristo. Esas raíces que se encuentran en la iglesia, en la oración, en tu congregación. Es durante ese proceso que nos convertimos en árboles plantados de Dios. Leímos Salmo 1:3, Jeremías 17:8. Por todos, hermanos, hermanas, tú que estás viendo este video, por todo esto que hemos visto en la palabra de Dios, hemos leído la palabra de Dios, es que es necesario ser pacientes para esperar que nuestro Dios complete el proceso de nuestras vidas, porque Él tiene pensamientos buenos para nuestras vidas. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Esto fue Bienaventurados Podcast. Aquí lo queremos, como siempre, dar gloria y honra a nuestro Padre Celestial a través de la lectura de la Biblia, lectura pública como se hacía en los tiempos de Jesús, y poder reflexionarla en público. Tengamos paciencia,
Tengamos paciencia. El proceso aún no ha terminado, hermano. Su proceso aún no ha terminado, el proceso de sus hijos, de sus hermanas, no ha terminado. Vamos a la planta de los pies con humildad, reconociendo que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Así que eso, vayan a sus iglesias, vaya a su iglesia, ore, comunión, ayuno, leer la palabra del Señor, pedirle al Señor sabiduría para discernir qué es bueno, qué es malo. Ya saben, siempre estamos fomentando esto, que ustedes vayan a sus iglesias y que, como siempre, no olviden congregarse. Yo hoy día me toca congregarme, así que a buscar ese alimento, pan de vida para nuestras vidas. No lo olviden, suscríbanse a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Facebook, YouTube. TikTok también estamos ahí, déjenos un dedito para arriba, pero suscríbanse, apriétenle al botoncito si no se cobra nada. Esto fue Bienaventurados, paz y gracia a sus vidas.